Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. ¿Qué tal? Buenas noches. Y si le gusta el frío, esta es una noche espectacular. Me imagino que debe estar muy contento o contenta. Miren esto, qué belleza nuestra ciudad. La temperatura está en 58 grados, el punto de rocío en 42, lo que significa que no hay humedad afuera. No tenemos eso que sentimos en las noches calurosas, todas pegajosas. Así que hay una leve brisa que se puede sentir. Mañana la máxima va a llegar nada más que a 73 grados. Vamos a tener sol mayormente soleados. Va a estar fresco pero no vamos a sentir tanta brisa como la que sentimos el día de hoy. Así que esa va a ser una de las diferencias. Algo que les quería comentar son acerca de las temperaturas mínimas, porque en nuestro Nature Coast vamos a estar en los altos 30 grados. Qué increíble, bastante frío va a ser mañana por la mañana. Nosotros en Tampa vamos a estar en 47, pero miren Lakeland 45, Lake Wales 49, Wauchula 47 también. Nuestras zonas costales como Clearwater en Pinellas Park van a estar en los bajos 52 para Clearwater, 58 para Pinellas Park, pero como pueden ver bastante frío. El viernes, sin embargo, van a subir un poquito las temperaturas, entonces nos despertamos con algunos grados de más, 43 para la zona de Nature Coast, 52 para Tampa, 56 para Clearwater. Así que mañana definitivamente va a ser una mañana bastante fría, más fría de la que vimos hoy, y luego por la tarde van a subir un poquito más las temperaturas. Así que tendremos un comienzo frío y con algo de sol por la tarde. Luego el viernes también será una mañana fría, pero tendremos sol por la tarde y van a subir un poco las temperaturas. El sábado tenemos temperaturas un poco más altas, pero nada de lluvia, nos vamos a quedar con condiciones bastante secas, al igual que el domingo, así que será un fin de semana espectacular para que tenga planes para hacer algo a la intemperie. ¿El frío de dónde está viniendo? Bueno, hay una corriente de aire que está subiendo en lo que es la zona oeste de nuestro país, pero baja en la zona este. Y como podemos ver, todo el área de lo que es el noreste también está sufriendo o deben estar contentos, no sé, alguna de las dos, de las temperaturas frías. Las temperaturas máximas para el resto de los 5 días, como podemos ver, van a estar por debajo del promedio, pero como ya ven, el sábado y el domingo vamos a estar un poquito más cálidos, ¿no? Para el resto, para mañana podemos ver que empezamos con temperaturas promedio en los 50, vamos a ir subiendo rápidamente hasta 73, como les había dicho. Tengo muy buenas noticias, no hay ningún tipo de desarrollo en el Atlántico, y en cuanto a el pronóstico completo, se los dejo aquí. Vamos a tener unos días secos sin nada de lluvia, y luego cuando comienza la semana laboral vamos a tener algunas probabilidades de lluvia, pero mínimas. Las temperaturas vuelven a subir el fin de semana, pero disfruten de estos próximos días. Este es el pronóstico, volvemos con Jen. Gracias, Val.